60 granos de café. Ni 59, ni 61. 60 exactos, contados a mano, uno por uno, cada mañana, por un hombre que estaba quedándose sordo. Beethoven no podía escuchar el mundo, pero podía contar sus granos de café. Y en ese acto diminuto, absurdo, casi patético, sostenía algo que se le escapaba por todas partes: el control sobre una vida que se deshacía. Esta no es una historia sobre café. Esto es una historia sobre lo que hacemos cuando todo lo demás falla. Esto es una historia sobre rituales. Hay una palabra que usamos mal constantemente. Decimos ritual y pensamos en velas, en incienso, en túnicas, en algo que ocurre lejos de nosotros, en templos que no visitamos, en idiomas que no hablamos. Pero un ritual no es eso. Un ritual es algo mucho más cercano, mucho más cotidiano, mucho más tuyo de lo que imaginas. Un ritual es cualquier secuencia de actos que repites con intención. Eso es todo. Pero ese "eso es todo" contiene un universo. Porque la diferencia entre un hábito y un ritual es la diferencia entre respirar y meditar. Ambos usan los pulmones, pero uno lo hace sin darte cuenta y el otro lo hace sabiendo que lo estás haciendo. Y ese saber lo transforma todo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas cosas haces al día sin saber que las haces? Te levantas, te cepillas los dientes, revisas el teléfono, preparas algo de comer. Todo en piloto automático. Todo sin presencia. El día te sucede, tú no le sucedes al día. Ahora imagina algo distinto. Imagina que una de esas cosas, solo una, la haces con intención. No más rápido, no mejor, no de manera diferente, solo con atención. Solo sabiendo que la estás haciendo. Eso, exactamente eso, es un ritual. Y eso, exactamente eso, puede cambiar una vida entera. Déjame contarte algo que los antropólogos saben desde hace mucho y que nosotros hemos olvidado. La historia humana es, en gran medida, una historia de rituales. Las pinturas en las cuevas de Lascaux, esas imágenes de bisontes y caballos que llevan 17.000 años en la oscuridad, no eran decoración. Eran parte de ceremonias vinculadas a la caza. Los neandertales enterraban a sus muertos con flores hace más de 60.000 años. 60.000. Eso significa que la necesidad de ritualizar la experiencia precede incluso a nuestra especie. No es algo que inventamos, es algo que somos. En Egipto, el acto de despertarse era un eco del despertar del dios solar. En Roma, cada familia tenía un pequeño altar donde el padre depositaba incienso cada mañana ante los espíritus protectores del hogar. No era superstición, era anclaje. Era una forma de decir: yo estoy aquí, mis ancestros estuvieron aquí, esto continúa. Y luego llegó la modernidad, la razón instrumental, la eficiencia, las fábricas. Y poco a poco, como quien pierde sangre sin notarlo, fuimos despojados de nuestros rituales. La secularización no eliminó la necesidad de ritualizar. Simplemente dejó un vacío que todavía no sabemos cómo llenar. Mira a tu alrededor. Las rutinas matutinas de los ejecutivos de tecnología, las aplicaciones de meditación, la cultura del journaling, los movimientos de autocuidado. Todo eso, si lo miras con atención, es un intento desesperado y legítimo de reintroducir el ritual en vidas que fueron despojadas de él. No estamos inventando nada nuevo. Estamos recordando algo antiguo. Y ahora la ciencia confirma lo que la intuición siempre supo. Tu cerebro es fundamentalmente una máquina de predicción. Construye modelos del mundo y anticipa lo que viene. Los rituales alimentan ese mecanismo con una eficiencia extraordinaria. Cuando ejecutas un ritual, algo raro y valioso ocurre en tu cabeza. Se activan al mismo tiempo los ganglios basales, la región del automatismo, y la corteza prefrontal, la sede de la atención consciente. Esa coactivación produce un estado que podríamos llamar automatismo consciente. La carga mental se reduce, pero la presencia se mantiene. Es como conducir una ruta que conoces de memoria, pero mirando el paisaje como si fuera la primera vez. Y aquí viene lo fascinante. Investigaciones han demostrado que las secuencias ritualizadas generan liberación de dopamina no solo al completarse, sino al iniciarse. Tu cerebro aprende a anticipar la recompensa del ritual completo desde el primer gesto. Por eso el simple acto de preparar los elementos para meditar, encender el incienso, acomodar el cojín, ya produce un efecto calmante. Tu cerebro ya está liberando los neurotransmisores asociados a la práctica completa antes de que la práctica comience. El ritual funciona antes de funcionar.
Más aún, se ha documentado que los rituales reducen la ansiedad ante situaciones de alto estrés, no porque eliminen la amenaza, sino porque restauran algo que el estrés destruye, la sensación de control personal. Y funciona incluso cuando no crees en él. Investigadores de Harvard demostraron que los rituales mejoran el rendimiento en tareas que van desde cantar en público hasta resolver problemas matemáticos. Y el hallazgo crucial fue que funcionan incluso en personas escépticas. No es la fe lo que importa, es la estructura. Déjame repetir eso, porque vale la pena escucharlo 2 veces. No es la fe lo que importa, es la estructura. Hay un relojero en Estambul que entiende esto mejor que cualquier neurocientífico. Se llama Omar Al-Khatib, y durante décadas abrió su tienda en el zoco antiguo de Alepo, Siria, cada mañana a las 7 en punto. Primero encendía la luz, luego revisaba los relojes en reparación, uno por uno. Finalmente, ponía en hora el reloj de pared que su abuelo había traído de Ginebra en 1923. Un reloj de péndulo con números romanos y una caja de nogal que olía a historia. Cuando empezó la guerra civil, Omar mantuvo el ritual. Cuando los bombardeos sacudieron Alepo, Omar mantuvo el ritual. Cuando la ciudad se partió en dos, con el zoco en la línea del frente, Omar caminaba cada mañana por calles que tenían menos edificios y más escombros. Abría su tienda, revisaba los relojes, ponía en hora el reloj del abuelo. Los vecinos lo consideraban un loco o un santo. ¿Para qué reparar relojes si no sabemos si viviremos hasta mañana? Omar respondía, precisamente porque no sabemos si viviremos hasta mañana, necesitamos saber qué hora es. Un día, un misil impactó directamente en el zoco. Omar encontró su tienda destruida, el techo colapsado, los relojes, un amasijo de vidrio y metal. Pero el reloj del abuelo, inexplicablemente, seguía funcionando. La caja astillada, el cristal roto, el péndulo doblado. Pero el mecanismo seguía marcando el tiempo con la precisión suiza de 1923. Cuando evacuaron Alepo, Omar se llevó 3 cosas: sus herramientas, una fotografía de su padre y el reloj. En el autobús, rodeado de familias destrozadas, lo sostuvo contra el pecho como quien abraza a una persona. Hoy, en un departamento pequeño de Estambul, Omar repara relojes para la comunidad siria en el exilio. Y cada mañana, a las 7, pone en hora el reloj de su abuelo. El péndulo sigue doblado, el cristal sigue roto, pero el tiempo sigue andando. Cuando todo se derrumba, el ritual es lo último que queda en pie. No porque sea invulnerable, sino porque es portable. Cabe en las manos, cabe en la memoria, cabe en cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a repetir un gesto con intención. Pero no necesitas una guerra para necesitar un ritual. A veces basta con una pérdida ordinaria. A veces basta con un martes de lluvia. En Buenos Aires, un profesor jubilado llamado Ernesto perdió a su esposa después de 41 años de matrimonio. Y dejó de hacer todo. Dejó de cocinar, dejó de leer, dejó de salir. Comía galletitas de agua con queso y miraba la televisión con el volumen en mudo. Un día de lluvia, caminando sin paraguas ni propósito, entró a una librería de usados y compró un cuaderno de tapas azules. Esa noche, sin saber por qué, escribió una sola frase. Hoy Lucía hubiera dicho que estoy hecho un desastre. Y sonrió, por primera vez en meses. Al día siguiente escribió otra frase. Al tercero, otra. Sin proponérselo, había creado un ritual. Cada noche, antes de dormir, una frase. Solo una. A veces era triste. Hoy desperté y extendí la mano hacia su lado de la cama. A veces era graciosa. El verdulero me dijo que tengo cara de necesitar más verdura y menos tristeza. A veces era simplemente un registro. Hoy llovió todo el día. Y algo empezó a cambiar. No las circunstancias. La atención. Ernesto notó que durante el día prestaba más atención a lo que ocurría, porque sabía que por la noche tendría que elegir una frase. El ritual de escritura nocturna estaba transformando la calidad de su atención diurna. Empezó a ver cosas que antes no veía. El color exacto del cielo a las 6 de la tarde. La forma en que las palomas se acomodaban en los cables como notas en un pentagrama. Cuando su nieta le preguntó qué escribía en esos cuadernos, Ernesto respondió: le cuento al día lo que vi de él. El ritual más pequeño, una frase antes de dormir, puede ser el hilo que nos mantiene cosidos al mundo cuando todo lo demás se ha descosido. Ahora hablemos de algo que incomoda. ¿Dónde termina un ritual saludable y dónde empieza una compulsión?
porque la frontera es real y es más difusa de lo que quisiéramos admitir. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza precisamente por la ejecución compulsiva de rituales. Lavarse las manos 40 veces, verificar que la puerta esté cerrada una y otra vez. La diferencia clínica es la función. El ritual saludable reduce la ansiedad y genera bienestar. El ritual compulsivo intenta controlar una ansiedad que, paradójicamente, aumenta con cada repetición. Uno libera, el otro encadena. Pero hay más tensiones. La apropiación cultural. Cuando un ejecutivo practica un ritual de purificación ancestral descontextualizado, ¿está honrando una tradición o vaciándola? La pregunta es legítima y no tiene respuesta fácil. La comercialización. La meditación convertida en aplicación con suscripción mensual. El journaling empaquetado como kit premium. El baño ritual transformado en experiencia de spa. ¿La industria del bienestar democratiza el acceso a los rituales o les arranca el alma? Y la pregunta del escéptico, ¿realmente funciona escribir intenciones en papel cada luna nueva? La respuesta de la neurociencia es matizada y, a mi parecer, hermosa. El ritual funciona no porque exista una conexión mística entre la luna y tus intenciones, sino porque el acto de ritualizar la intención la consolida neurológicamente. La hace más saliente, más probable de ser recordada y ejecutada. El ritual no necesita magia para ser mágico. Hay una neurocirujana en Madrid que entendió esto de la manera más dura posible. La doctora Carmen Villarreal tenía un ritual que todos en el hospital conocían. Antes de cada cirugía, sacaba del bolsillo una moneda de €1, siempre la misma, lastada por los años, y la hacía girar sobre la mesa. Si caía cara, la guardaba en el bolsillo izquierdo. Si caía cruz, la guardaba en el bolsillo izquierdo. El resultado no importaba. La moneda siempre terminaba en el mismo lugar. Los residentes le preguntaban por qué. Carmen sonreía. No tiro la moneda para saber qué pasará. La tiro para recordar que no sé qué pasará. La moneda era de su padre, un carpintero que murió en la mesa de operaciones durante una cirugía de rutina. El cirujano era competente, experimentado, quizá demasiado seguro. La complicación que lo mató era rara pero conocida, y el protocolo indicaba una precaución que el cirujano omitió. 1000 cirugías sin incidentes habían erosionado su vigilancia. Carmen juró que ella nunca operaría en piloto automático. La moneda era su alarma contra la complacencia. Durante 18 años funcionó, hasta que un martes ordinario, operando a una niña de 6 años, una hemorragia masiva invadió el campo operatorio. Carmen trabajó con todo lo que sabía. La niña murió en la mesa. Los análisis determinaron que la muerte era inevitable. No hubo error médico. Los colegas la absolvieron. Pero Carmen no pudo perdonar a la moneda. Dejó de tirarla. Y sin ella, operaba con una rigidez que no era concentración sino miedo. Fue una enfermera veterana quien intervino. Carmen, le dijo, la moneda nunca te prometió que todo saldría bien. Te prometió que estarías presente, y estuviste presente. Valentina lo necesitaba, aunque no fuera suficiente. Carmen volvió a tirar la moneda al día siguiente, pero ya no significaba lo mismo. Antes significaba, estoy preparada para lo imprevisto. Ahora significaba algo más oscuro y más verdadero. Estoy preparada para lo imprevisto, incluyendo el imprevisto de fracasar a pesar de estar preparada. Los rituales nos protegen, pero no nos hacen invulnerables. Y cuando un ritual encuentra su límite, no es el ritual lo que ha fallado. Es nuestra expectativa de que algo puede eliminarnos todo el riesgo de estar vivos. Cambiemos de tono. Hablemos de café. De 3 tazas de café, para ser exactos. En la Ciudad de México, una diseñadora gráfica llamada Sofía enfrentaba un problema que quizá te resulte familiar: trabajar desde casa sin estructura. Trabajaba a las 2 de la mañana, dormía a las 4 de la tarde. Los días se fundían como acuarelas mojadas. La solución llegó por accidente. Un lunes se dio cuenta de que solo le quedaba café para 3 tazas. Decidió racionarlas. La primera para despertar, la segunda para trabajar, la tercera para cerrar el día. Sin proponérselo, había creado una arquitectura invisible. La primera taza la bebé en el balcón, sin teléfono, mirando la calle. 15 minutos donde no es la diseñadora, ni la freelancer, ni la adulta responsable. Solo alguien que bebe café y mira pasar la vida. La segunda taza marca el inicio del trabajo. La sirve en una taza azul cobalto que compró en Oaxaca y la coloca a la izquierda del teclado. Cuando la taza está en posición, su cerebro entiende que es hora. No necesita fuerza de voluntad. El ritual ha automatizado la transición. La tercera taza es sagrada. A las 6 de la tarde,
sin importar si terminó o no el trabajo. La bebé en el sillón, no en el escritorio. Significa hasta aquí. Su pareja aprendió rápido las reglas. Durante la primera taza no se habla de logística. Durante la segunda no se interrumpe. La tercera es compartible, pero solo si hay una cuarta disponible, porque Sofía jamás cede la tercera. Cuando tuvo una crisis de pareja y pasó 2 semanas llorando, las 3 tazas fueron lo único que mantuvo. Y aquí está la lección más sutil de todas. Sofía no añadió nada a su vida. Ya bebía café. Simplemente invistió de intención lo que antes era automático. La diferencia entre un hábito y un ritual es la diferencia entre beber café y hacer que el café signifique algo. Ahora quiero llevarte a un lugar inesperado, a una cabina de avión. La aviación comercial ha convertido la ritualización en una ciencia de supervivencia. Cada vuelo está precedido por checklists, briefings, inspecciones que deben ejecutarse exactamente de la misma manera, en el mismo orden, sin importar la experiencia del piloto ni las condiciones del día. Estos rituales se formalizaron después de un desastre. En 1935, un piloto experimentado estrelló un avión durante una demostración porque olvidó desbloquear los controles de vuelo. Un procedimiento supuestamente obvio. El resultado fue la primera checklist de vuelo, un ritual que separaba la seguridad del juicio individual. Y aquí está lo que la aviación nos enseña sobre la vida. Incluso pilotos que consideran la checklist innecesaria detectan errores al ejecutarla en aproximadamente el 1% de los vuelos. En una industria con millones de vuelos anuales, ese 1% representa miles de potenciales catástrofes evitadas. En cualquier dominio de tu vida donde el riesgo sea alto y la complejidad grande, la crianza, la salud, las finanzas, las relaciones, la ritualización de los procedimientos críticos reduce drásticamente el error. No porque te haga perfecto, sino porque te hace presente. Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz y observó algo que ningún dato estadístico puede capturar del todo. Los prisioneros que mantenían alguna forma de ritual, orar, cantar internamente, contar historias, mantener alguna forma de higiene ritualizada, tenían mayores probabilidades de sobrevivir. No porque el ritual los protegiera físicamente, sino porque les daba algo que el campo intentaba destruir por encima de todo: sentido. Frankl escribió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un significado en él. Y los rituales son, quizá, la forma más concreta y accesible de fabricar significado. Piénsalo. Repetir un gesto con intención cada día es un acto de fe. No fe religiosa, necesariamente. Fe en que mañana merece la pena existir. Fe en que hay algo que vale la pena repetir. Fe en que el proceso importa más que el resultado. Frankl lo llamó optimismo trágico. La capacidad de mantener la esperanza no porque las cosas vayan bien, sino a pesar de que vayan mal. Y eso es exactamente lo que hace un ritual. Cada vez que enciendes la misma vela, cada vez que abres el mismo cuaderno, cada vez que te sientas en el mismo lugar, estás diciendo, sin palabras, con el cuerpo, que mañana importa. Quiero contarte de una abuela en la sierra de Oaxaca. Doña Remedios Vázquez barría la entrada de su casa cada amanecer. No era limpieza, era una declaración filosófica. Barría con una escoba de palma que ella misma hacía, siempre de izquierda a derecha, empezando por la puerta y terminando donde su terreno se encontraba con la calle. Barría hojas, polvo, piedras, insectos muertos y, según ella, las malas intenciones que la noche deja en la puerta. Su nieta Marisol, que estudiaba administración en la capital, le decía: «Abuela, ¿para qué barres cada mañana si en media hora el polvo vuelve? Es literalmente un acto inútil». Doña Remedios respondía sin dejar de barrer: «Mijita, respirar también es un acto que hay que repetir cada segundo, y no por eso lo consideras inútil». Cuando el doctor le dijo que tenía diabetes, ella respondió: «Mi dieta son mis tortillas y mi chocolate. Si la diabetes quiere vivir conmigo, va a tener que acostumbrarse». Un día se cayó y se fracturó la cadera. Los médicos dijeron que no volvería a caminar. Los nietos asumieron que el barrido había terminado. Se turnaron para barrer ellos mismos. Doña Remedios los observaba desde su silla de ruedas. «No es así. No empiecen por la derecha. No barran para adentro. Las malas intenciones hay que sacarlas, no meterlas». Contra todo pronóstico, volvió a caminar. No bien, no rápido, no sin dolor, pero lo suficiente para sostenerse con la escoba y barrer cada amanecer. El traumatólogo dijo que era un milagro. Doña Remedios dijo que era la escoba. Hoy, cuando Marisol visita el pueblo,
se levanta temprano y barre con su abuela. No hablan. Barren juntas mientras el sol sale sobre la sierra y el día, una vez más, sabe que alguien lo está esperando. La ironía más profunda de los rituales es que su inutilidad práctica es precisamente su utilidad existencial. Barrer sabiendo que el polvo volverá. Rezar sabiendo que no controlas nada. Amar sabiendo que perderás. Todos son actos de fe en el proceso por encima del resultado. Hay un hilo invisible que conecta a Beethoven contando granos de café con Gandhi hilando algodón en una rueca, que conecta a Frida Kahlo pintándose frente al espejo, con Maya Angelou escribiendo en un cuarto vacío, que conecta a un relojero en Alepo con una abuela en Oaxaca, que conecta a una cirujana con su moneda y a un viudo con su cuaderno azul. Ese hilo es la necesidad humana de darle forma al tiempo, porque el tiempo, sin rituales, es un fluido amorfo. Los días se parecen demasiado entre sí, las semanas se confunden, los años se evaporan, y un día despiertas y no sabes cómo llegaste hasta aquí, porque no hay marcas en el camino. Los rituales son esas marcas, son la puntuación del texto de tu vida. Sin ellos, la vida es un párrafo interminable sin comas, sin puntos, sin pausas para respirar. Gandhi lo entendió cuando empezó a hilar cada día en su rueca. El gesto parecía absurdo. El líder de un movimiento de millones de personas dedicando horas a producir hilo artesanalmente. Pero cada giro de la rueca era simultáneamente un acto de resistencia política y un acto de meditación. El movimiento rítmico producía un estado de calma concentrada que Gandhi usaba para pensar, planificar, conectar con su centro. Y luego hizo algo brillante. Convirtió su ritual personal en un movimiento colectivo. Pidió a todos los indios que hilaran su propia tela. Millones de personas ejecutando el mismo ritual. Cada hogar con una rueca era un nodo de resistencia silenciosa. La rueca terminó en la bandera de la India. Gandhi hiló la mañana del día en que fue asesinado. Fue la última actividad productiva de su vida. Piensa en eso. En tu último día, ¿qué ritual querrías haber mantenido? Frida Kahlo encontró el suyo en un espejo. Después del accidente de tranvía que le fracturó la columna, la pelvis, las costillas y el pie, Frida quedó postrada con un corsé de yeso. Su madre instaló un espejo en el dosel de la cama y le dio pinturas. Cada día, Frida se miraba y pintaba lo que veía. No la realidad fotográfica, la realidad emocional. Más de 50 de sus 143 pinturas son autorretratos. Cada uno era un acto ritual de negociación con el dolor. No se miraba para encontrarse bonita, se miraba para encontrarse verdadera. Cuando pintó la columna rota, su torso abierto revelando una columna jónica fracturada, el cuerpo claveteado de clavos, lágrimas corriendo por un rostro que mira directamente al espejo, la expresión no es de víctima, es de desafío sereno. Es la cara de alguien que ha convertido la herida en fuente. El ritual del espejo convierte el dolor en pigmento, la limitación en tema, la herida en arte. No porque niegue el sufrimiento, porque lo mira de frente. Maya Angelou lo hacía diferente. Su ritual era el vacío. Cada mañana, a las 6:30, se dirigía a una habitación de hotel alquilada expresamente para escribir. Sin cuadros, sin decoración, sin distracciones. Llevaba una Biblia, un diccionario, una baraja de cartas y un bloc de papel amarillo. Angelou creció en un sur segregado donde la voz de una niña negra no tenía valor. A los 7 años fue violada. Cuando lo confesó, el hombre fue asesinado. La niña dejó de hablar durante 5 años, convencida de que su voz era un arma letal. El cuarto vacío era su forma de proteger esa voz recuperada. El espacio despojado eliminaba todo lo que pudiera contaminar la escritura. Las cartas eran el permiso para no producir, un reconocimiento de que la creatividad no puede ser forzada, solo invitada. De esas mañanas austeras surgieron las obras que transformaron la literatura estadounidense. El ritual no era un lujo de artista. Era la condición mínima para que la voz interior pudiera ser escuchada. Y esa voz la tenemos todos. Solo que el ruido del mundo la ahoga constantemente. Un ritual es, a veces, lo único que la protege. La pandemia nos lo recordó de la manera más brutal. Millones de personas murieron sin que sus familias pudieran hacer lo que todas las culturas humanas han considerado esencial: despedirse con un ritual. Sin velatorios, sin abrazos, sin funerales colectivos. Y ante ese vacío, surgieron rituales improvisados de una creatividad que parte el corazón. En Italia, vecinos cantaron desde sus balcones. En Nueva York, residentes aplaudían cada noche a las 7. En México,
familias crearon altares de muertos adaptados, con fotografías de fallecidos por COVID junto al copal y el cempasúchil. Una familia ítalo-argentina, imposibilitada de reunirse, creó un ritual donde cada miembro cocinaba la misma receta de la abuela fallecida a la misma hora, en diferentes usos horarios, y compartían la comida por videollamada. Los psicólogos documentaron que quienes lograron crear rituales alternativos de duelo mostraron una resolución significativamente mejor que quienes simplemente esperaron. El ritual no requería ortodoxia, requería intención. Y un estudio encontró que la imposibilidad de realizar rituales de despedida fue el predictor más fuerte de duelo complicado, por encima incluso de la relación con el fallecido o las circunstancias de la muerte. Cuando eliminaron los rituales establecidos, las personas crearon espontáneamente nuevos, porque el ritual no es una convención, es un impulso, es algo que somos. ¿Y qué pasa cuando el ritual se encuentra con el mundo moderno, con la vida digital, con la velocidad que no cesa? Hay un vacío en la literatura sobre esto, y es un vacío que tú puedes explorar en tu propia vida. ¿Pueden los rituales digitales cumplir las mismas funciones que los analógicos? ¿La pantalla puede ser un espacio ritual o es inherentemente antirritual? Hay evidencia que sugiere algo interesante. En aquel hospital de Cleveland donde los padres de niños con cáncer escribían cada noche 3 cosas por las que sentían gratitud, los que escribían en papel mostraron beneficios superiores a los que usaban una aplicación. El componente motor y táctil, la pluma, el papel, la escritura a mano, no es un detalle accesorio, es un ingrediente activo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, y los rituales más potentes son los que involucran al cuerpo. No solo pensamientos, gestos, movimientos, contacto con objetos específicos, encender una vela, preparar té en una tetera particular, sentarse en un lugar concreto. Bessel van der Kolk, uno de los mayores expertos mundiales en trauma, lo dice con una claridad que no admite réplica. El trauma se almacena en el cuerpo, y las terapias más efectivas son las que involucran al cuerpo. Yoga, movimiento rítmico, respiración con patrón, formas todas de ritual somático. Escribir en un diario es valioso, pero si el cuerpo sigue contraído, la sanación es parcial. Los rituales más transformadores son los que integran mente y cuerpo en una práctica unificada. Entonces, ¿cómo construir un ritual que funcione? No necesitas un manual de cientos de páginas. Necesitas 4 cosas. Repetición con intención. El ritual debe ejecutarse regularmente y con conciencia. Sin repetición, no hay ritual. Sin intención, solo hay hábito. Anclaje corporal. Debe involucrar al cuerpo de alguna forma. Un gesto, un movimiento, un contacto sensorial. Los rituales puramente mentales son más frágiles que los que tienen un componente físico. Un comienzo mínimo. Debe poder iniciarse con un esfuerzo casi ridículo. 2 minutos, una frase, un gesto. Los rituales ambiciosos fracasan. Los rituales humildes persisten. Zona de significado. Debe conectar con algo que te importa. Un valor, una identidad, un propósito. Sin significado, es una rutina más. Con significado, la rutina se convierte en ritual. No necesita ser espiritual, no necesita ser ancestral, no necesita ser complejo ni costoso. Necesita ser deliberado, encarnado, accesible y significativo. Eso es todo. Y eso lo es todo. Hay algo que James Clear, el autor que más ha estudiado la mecánica de los hábitos, describe con una metáfora que me parece imprescindible: el valle de la decepción. Los resultados de los rituales no son lineales, son exponenciales. Durante semanas o meses parece que no pasa nada, absolutamente nada. Escribes cada noche y sigues sintiéndote igual. Meditas cada mañana y el ruido mental no disminuye. Caminas cada tarde y la claridad no llega. Y entonces, de golpe, el cambio se hace visible. Como el bambú japonés, que pasa años construyendo raíces bajo tierra sin que nada aparezca en la superficie, y un día emerge y crece metros en semanas. La mayoría abandona sus rituales en el valle, justo antes de la curva exponencial, justo antes de que la inversión rinda frutos. Si estás en el valle ahora mismo con algún ritual que empezaste, quiero que escuches esto. El hecho de que no veas resultados no significa que no estén ocurriendo. Significa que están ocurriendo debajo de la superficie, donde no puedes verlos todavía. Continúa. Quiero terminar con algo que Benjamin Franklin, con toda su genialidad, nunca logró:
Franklin mantuvo durante décadas un ritual de autoevaluación semanal con 13 virtudes. Cada semana se enfocaba en una, marcando cada falla. 4 ciclos al año. Lo hizo con la disciplina que lo convirtió en uno de los seres humanos más extraordinarios de la historia, pero nunca logró dominar la virtud número 13, la humildad. Él mismo bromeaba con que, incluso si lo lograra, probablemente se enorgullecería de ello. Y en esa broma está la verdad más importante sobre los rituales. No necesitan funcionar perfectamente para ser profundamente valiosos. El ritual no es una herramienta de perfección, es una herramienta de atención. No barres para que el piso quede limpio para siempre. Barres para que el amanecer sepa que alguien lo está esperando. No cuentas 60 granos de café porque el café lo exija. Los cuentas porque necesitas un islote de orden en un mar de caos. No tiras una moneda para predecir el futuro. La tiras para recordar que el futuro es impredecible. No escribes una frase cada noche para producir literatura. La escribes para decirle al día que existió y que tú exististe con él. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, quiero que consideres una cosa. Solo una. Mañana, cuando despiertes, elige un momento. Cualquier momento. El que sea. Y hazlo con intención. No de manera diferente. No mejor. Solo con presencia. Sabiendo que lo estás haciendo. Sintiendo que lo estás haciendo. Puede ser preparar el café. Puede ser mirar por la ventana. Puede ser el primer paso que das al salir de la cama. Lo que sea. Hazlo mañana. Y pasado mañana. Y el día después. No porque vaya a cambiar tu vida de inmediato, sino porque, gesto a gesto, día a día, presencia a presencia, irás construyendo algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. La certeza silenciosa de que estás aquí, de que el tiempo importa, de que el acto más pequeño, realizado con amor y con intención, puede ser lo que te mantiene cosido al mundo cuando todo lo demás amenaza con descoserse. Los 60 granos de Beethoven, la moneda de Carmen, el cuaderno de Ernesto, las 3 tazas de Sofía, la escoba de Doña Remedios, el reloj de Omar. Ninguno de ellos cambió el mundo, pero todos, sin excepción, se cambiaron a sí mismos. Y eso, al final, es lo único que estaba en sus manos, como está en las tuyas, ahora mismo.